Hace unas semanas tuvo su final el manga de Negai no Astro, si lo podemos llamar final, ya que en realidad fue cancelado por la Weekly Shonen Jump tras 50 capítulos, debido a que las ventas no eran las más altas a consideración de la revista. Esto fue bastante sorprendente, ya que se trataba del segundo trabajo de Ken Wakui, autor de uno de los mangas más populares de los últimos años. Sabemos que en el universo del manga anime japonés pocos títulos han logrado capturar la atención del público tan rápido como lo hizo Tokyo Revengers. Con una historia que mezclaba viajes en el tiempo, pandillas, amor y mucha acción, este manga se convirtió en un fenómeno global tras su adaptación de anime. Pero como muchas obras que escalan en la cima de lo más alto, Tokyo Revengers también experimentó una dura caída que dejó a muchos de sus fans bastante consternados. Pero ¿cómo fue que llegamos a ese declive? Pues bueno, en este video veremos cómo carajos este manga pasó de estar en lo más alto a tocar fondo de una forma sorprendente. Así que sin más, comencemos. Nosotros somos de barrio, tú no viste lo que yo, no viviste como yo, no creciste donde yo soy de barrio. Tú no fuiste lo que yo, no aprendiste como yo, no vienes de donde yo soy de barrio. Antes de hablar del monstruo, tenemos que hablar del padre de la criatura. Tokyo Revengers fue creado por Ken Wakui, quien antes de dedicarse al mundo del manga tuvo una vida marcada por experiencias, digámoslo así, poco convencionales. Nacido en Tokio en 1983, Wakui estuvo involucrado desde muy joven con grupos de delincuentes juveniles. Estas vivencias sirvieron de inspiración para muchas de las historias y de personajes que desarrollaría después en sus obras. Antes de alcanzar la fama con Tokyo Revengers, Wakui debutó en 2005 con el manga Shinjuku Swan, o El Cisne de Shinjuku, una obra que también exploraba el lado oscuro de la juventud japonesa. Esta serie fue bien recibida e incluso recibió una adaptación al cine, sentando las bases para lo que parecía ser una exitosa carrera. No obstante, en el año de 2017 y publicado en la revista Weekly Shonen Magazine, hizo su debut del manga de Tokyo Revengers, donde empezó a captar la atención del público. Pero, ¿de qué trata Tokyo Revengers? La historia sigue a Takemichi Yanagaki, es un trabajador que ha tocado fondo en la vida. Entonces descubre que la única novia que tuvo jamás, en sus años de secundaria, la joven Hinata Tachibana, ha muerto a manos de la pandilla Tokyo Manji. El día que descubre la noticia de su muerte, está en la estación de tren cuando alguien lo empuja a las vías. Cierra los ojos pensando que está a punto de morir, pero cuando los abre, sin saber cómo, ha retrocedido 12 años en el tiempo. Ahora podrá revivir aquellos días que él consideraba los mejores de su vida e intentará salvar al amor de su vida. A pesar de su popularidad inicial entre los lectores del manga, Tokyo Revengers realmente alcanzó el éxito mundial con el estreno de su adaptación al anime en el año de 2021, producida por el estudio Liden Films, quien realmente no tiene muchos animes destacables. De hecho, este y Yofukashi no Uta son como los únicos trabajos a destacar del estudio. Esto también fue bastante impulsado por su opening, que de seguro lo escuchaban en todos lados, incluso si no estaban metidos en el mundo del manga anime. El anime pese a no presentar la mejor animación del mundo, pues sí tenía un trabajo de animación relativamente competente. Era bastante fiel al manga y, como mencioné anteriormente, el opening ayudó mucho a darle un impulso bastante grande. Sin embargo, nadie se esperaba el éxito que iba a ser, porque si bien es cierto que un par de meses antes de su debut, el manga ya estaba haciendo bastante ruido entre la comunidad y se decía que debíamos echarle el ojo porque podríamos estar ante un potencial éxito. Y sí, en efecto, esto se cumplió. La emisión del anime catapultó las ventas del manga, y no es que el manga de Tokyo Revengers antes fuera un fracaso, nada por el estilo. E incluso ganó el Kodansha Manga Award en la categoría de shonen en el año de 2020, lo que ayudó a darle cierto prestigio. Pero tras el estreno de anime, las cifras se dispararon. En tan solo unos meses pasó de tener varios millones de copias en circulación a superar los 50 millones de copias vendidas a nivel mundial. Las redes sociales se llenaron de teorías, fanarts, algunos no bastante buenos, y debates sobre los episodios semanales. Claro, esto también ha ayudado debido a la censura que impuso Crunchyroll por el logo de la Tokyo Manji, lo cual contribuyó al crecimiento de su base de fans. Incluso la franquicia llegó a expandirse a más productos como videojuegos, figuras de acción, películas, live action, merchandising, etcétera, etcétera, consolidando su lugar en la cultura popular contemporánea. Este periodo marcó el punto más alto de la serie, con millones de nuevos lectores uniéndose a la historia, uno de sus mejores arcos del manga en emisión y un fenómeno de ventas que se comparó a otros grandes del manga de ese tiempo, como podrían ser Kimetsu no Yaiba o Jujutsu Kaisen. Pero evidentemente, entre más alto subes, más fuerte es la caída. Y la caída de Tokyo Revengers es simplemente para estudiarse. Estoy tocando fondo, me niego a estar sin ti.
A pesar de su rotundo éxito, la popularidad de este manga comenzó a decaer conforme la historia avanzaba hacia su recta final. Muchos fans comenzaron a darse cuenta que la narrativa, especialmente en los últimos arcos del manga, no era precisamente la mejor. Las quejas incluían que los giros argumentales ya estaban forzados, que había cosas que no tenían sentido, que los conflictos eran bastante repetitivos y que realmente la mayoría de los personajes parecían no tener propósito. Curiosamente, en el arco que va antes del arco final, el manga pudo haber terminado. Incluso yo lo había dejado hasta ahí porque tenía entendido que ya solo íbamos a tener un epílogo, y no, realmente la historia de todos los personajes se había resuelto de forma relativamente satisfactoria. Sí, faltaba explicar el tema de los viajes en el tiempo y cómo se realizaba, y es cierto que dejaba al personaje de Mikey en una posición, digámoslo así, bastante jodida para él, pero pues al final del día, a pesar de ser un final incompleto, se sentía que funcionaba. Sin embargo, es evidente que la revista no había tenido un éxito de esta magnitud en mucho tiempo e impulsaron a Ken Wakuya que siguiera escribiendo. Obviamente el hombre, viendo que estaba ganando un montón de dinero, pues dijo, hey, adelante, ¿por qué no? Y aquí es donde marca el declive de Tokyo Revengers, porque todo empezó a empeorar. Si quieres preguntarle a alguien dónde todo se fue al carajo, yo creo que podemos hablar del momento de los impulsos oscuros. Y es que la serie comenzó a llenarse de momentos que pretendían ser profundos y oscuros y no sé qué, y se terminaban viendo como edgy y bastante cringe, tales como el infame momento del avioncito de papel o los tan infames impulsos oscuros hicieron que este arco final, que se iba alargando y alargando, simplemente no fuera del agrado de prácticamente nadie. Y claro, esto no le ayudemos que Wakui no tiene precisamente el dibujo más bonito de la industria. Que a ver, varios de estos problemas ya estaban repartidos alrededor del manga, pero parece que simplemente Wakui se las ingenió para meter todos los errores posibles en su manga en la recta final. Por Dios, parece que fue una misión kamikaze el cómo este hombre destruyó su manga. Que puede ser más o menos culpa de la revista, pues es debatible, pero de que aquí todo se fue al demonio, pues definitivamente terminó pasando. Tanto así que mató el hype por el estreno de su segunda temporada, al grado de que cuando esta salió, incluso con una calidad de animación peor hecha, adaptando en lo que era para muchos el mejor arco del manga, terminaron por prácticamente sepultar la franquicia de Tokyo Revengers, al grado que tuvimos un estreno de su tercera temporada, el cual prácticamente todo el mundo ignoró, que incluso utilizaba el mismo opening de la segunda temporada. Claro, la franquicia seguía estando vigente. Sí, ya no era tan común ver a güeyes oliendo apestoso con su banda de la Tokyo Manji, pero lo cierto es que las ventas del manga y las figuras y todo eso eran lo suficientemente reconocibles para mantener la franquicia a flote, pero es obvio que ya no era ni la mitad de lo que había sido en un inicio. El final del manga, publicado en noviembre de 2022, fue divisivo, por decirlo poco, mientras un pequeño sector de lectores lo defendieron como una conclusión emotiva y coherente y con el mensaje de la serie. Muchos otros consideramos que era anticlimático, cursi, apresurado, a pesar de que la obra ya se estaba extendiendo, y en general bastante estúpido, porque el final se encargaba de idolatrar o de querer limpiar bastante la figura de un personaje como Mikey. En general, un final bastante sin huevos que le huía todas las consecuencias, porque todos los personajes que habían muerto anteriormente aquí terminaban felices y contentos con el típico final de una boda. Y ese era el mayor problema de meter los viajes en el tiempo. Hay que tomar en cuenta que establecer viajes en el tiempo en tu obra es muy peligroso, sobre todo cuando es lo principal, porque puedes crear muchas reglas contradictorias, puedes de repente matar personajes y decir, pues viajo en el tiempo y lo revivo, etcétera, etcétera. Y lamentablemente Tokyo Revengers o rompía esas reglas o no las establecía tan bien, de tal forma que simplemente llegaba a un punto en el cual uno ya no le veía sentido a todo. Aún así, realmente esta opinión fue más que nada occidental. Y a pesar de que en Japón sí tuvo sus críticas, yo estoy casi seguro que a los japoneses les gustó este final, porque somos culturas muy diferentes y por lo general a los japoneses les suele gustar los finales de la mayoría de sus mangas y es lo único que le importa a la revista. Es por eso que evidentemente Wakui consiguió contrato con la Weekly Shonen Jump, a quien en un inicio les ofreció Tokyo Revengers. Y así llegamos a Negai no Astro y a su posterior cancelación, que si lo revisamos bien, las ventas de Negai no Astro no eran necesariamente malas, incluso si se hubiera publicado en alguna otra revista seguro hubiera continuado, pero la Shonen Jump maneja un estándar muy diferente. Yo personalmente no me di la tarea de leer Negai no Astro, digo, yo con Tokyo Revengers tuve suficiente, yo lo leí hasta que se acabó el arco que va antes del todo el arco final, y lo demás me fui leyendo capítulos al azar, y eso que para ese punto a mí era un manga que ya no me interesaba, me terminaba dando bastante risa lo mal que estaba yendo, porque si Tokyo Revengers se hubiera acabado antes, creo que
sería recordado como uno de esos mangas que estaban bien. No era una obra maestra, no era un manga excelente, pero era un manga que estaba realmente en un punto bastante correcto. El dibujo de vez en cuando tenía un buen panel, había buenos momentos. Takemichi hasta ese punto no era un protagonista tan odioso como se terminó volviendo. Y pues sí, Tokyo Revengers es el perfecto ejemplo de una muerte no anunciada. Un cúmulo de malas decisiones de extender el manga y de prácticamente hasta un desinterés del estudio de animación por darle una adaptación decente terminaron por sepultar este manga. Por lo menos la buena imagen que se ganó en el imaginario colectivo. Pero bueno, gente, cuéntenme, ¿vieron o leyeron Tokyo Revengers? ¿Van a ver si es que sale una cuarta temporada? Supongo que sí. Déjenmelo saber en los comentarios junto con sus mentadas de madre. Ahora sí, yo los invito a que no me sigan, no se suscriban y no esperen otro video con las opiniones más terroristas de internet. Los saluda Iván Rodga. Bye.